Excelente noche. Yo soy Areni Yaidalí y en nombre de DFS Capacitaciones les doy la bienvenida a este jueves de entrevista con el tema Inclusión de personas con discapacidad en las empresas. Para hablar al respecto, hemos invitado a Juan Pablo Otero López, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte y maestro en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en las áreas de periodismo deportivo, comunicación corporativa, responsabilidad social, sustentabilidad y diversidad e inclusión. Es gerente de sustentabilidad en uno de los grupos de medios de comunicación masiva líder en México, América Central y la Comunidad Latina de Estados Unidos. Ha elaborado estrategias de responsabilidad social para compañías transnacionales como Grupo Bimbo y Mercedes-Benz, por mencionar algunas. Imparte conferencias y talleres de capacitación a diferentes organizaciones para sensibilizar sobre la importancia de la responsabilidad social y diversidad e inclusión. Colabora activamente con fundaciones como Teletón y APAC, así como asociaciones pro persona con parálisis cerebral, donde actualmente, de hecho, es parte del patronato. Muy buena noche, Juan Pablo, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Eh, Siempre es como raro cuando leen la semblanza, piensas si están hablando de ti o de otra persona, ¿no? Yo creo que, pues más allá de la semblanza y de ya tener 10 años de experiencia, creo que el reto o el por qué estoy como en este tema y por qué soy como activista de la inclusión de personas con discapacidad, pues es porque yo nací con parálisis cerebral y bueno, a raíz de eso, pues tienes una visión de las cosas un tanto distinta porque te ha tocado vivir la vida de manera diferente, ¿no? Sí, como mencionas, están leyendo tu CV y es como cuando te cantan las mañanitas, ¿no? No sabes qué hacer mientras si sonríes Sí, o también cantas o qué hacemos. Pues Juan sí, Pablo, sí, sí. nuevamente te agradezco muchísimo. Qué emoción me causa poder contar con tu participación el día de hoy. Fíjate que este tema es uno de los que para nosotros como instituto tiene mayor relevancia, porque precisamente nos interesa muchísimo la difusión de los derechos humanos de las personas y particularmente detectamos y sabemos que específicamente las personas con discapacidad padecen infinidad de, yo lo llamaría consecuencias de una no educación con respecto a la inclusión. Tengo por aquí algunos datos que me encantaría compartir con nuestros participantes. Según el INEGI, para 2018, el 6.7% de la población mexicana mayor de 5 años de edad es considerada población con discapacidad. Con base también en datos del INEGI, tener una discapacidad es la sexta causa más común de discriminación, según encuestas, derivando en burlas, rechazo, menosprecio, vulneración al derecho del trabajo y derechos humanos de las personas con discapacidad, así como derecho de accesibilidad, agresiones y negación de servicios son las expresiones de discriminación más comunes hacia las personas con discapacidad que fueron mayormente reportadas por las personas encuestadas. Juan Pablo, antes de abordarte con todas las preguntas que tenemos esta noche, a mí me encantaría que pudieras platicarnos un poco más sobre ti. Esa trayectoria profesional que tienes es impresionante. ¿Qué te ha motivado? ¿Qué te ha llevado a llegar hasta donde estás el día de hoy? No, ¿qué me ha motivado? La necesidad, ¿no? El que mi papá no sea millonario. Yo creo que eso es lo que nos ha motivado a todos, ¿no? Una necesidad genuina de desarrollarte y de tener una ocupación, ¿no? Yo creo que pues hay que ir como por partes, ¿no? México sabemos que no es un país pobre, es un país desigual. Solamente para abonarle a tus datos, eh, pues el 3% de personas en México cobra más de 30,000 pesos al mes, de todas las personas, de toda la Sí, población, sí. no solamente las personas con discapacidad. Solamente el 30% de las personas con discapacidad
es económicamente activa y solamente el 1% tiene un contrato firmado. Es decir, muchísimas personas con discapacidad pues tienen actividades laborales que les da una remuneración, pero no están inscritos en un seguro social, no tienen beneficios, no tienen un fondo para el retiro. Es decir, si para las personas, digamos, común y corrientes ya se ve difícil el panorama a largo plazo, para las personas con discapacidad, pues tienes doble vulnerabilidad. Y en México, más allá de ser de que si eres o no un hombre blanco, con estudios en una escuela privada y con alto poder adquisitivo, pues estás en una posición de desventaja. Por ejemplo, una persona con discapacidad, si además es mujer, pues tiene doble vulnerabilidad. Pero si además es lesbiana, pues tiene triple vulnerabilidad. Pero si además es de tez morena oscura y no tiene dinero, pues ya no tiene posibilidades de triunfar en la vida. O sea, su piso está mucho más disparejo que el de otras personas. Entonces, alineándolo a la pregunta que tú hacías en términos de mi trayectoria laboral, con una maestría que ha vivido en diferentes lugares y demás, dices, bueno, es lo mínimo que esperaba, ¿no? Es decir, los papás antes de nacer, ¿no? Pues esperan de sus hijos que sean futbolistas o que sean arquitectos o que, es decir, le preguntas, ¿cómo piensas que en 30 años va a estar tu hijo? Pues, mis condiciones no son nada alejadas a las que hace 30 años mis papás hubieran podido pensar. De hecho, pues quizá hubieran pensado, ya tiene casa propia, ¿no? Porque hace 35 años, a esta edad, mucha gente con posiciones económicas medias ya tenían casa propia y bueno, pues a estas alturas es muy difícil tener una casa propia, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, yo creo que el mérito que yo he tenido es, bueno, uno, pues aprovechar las oportunidades que me han dado. Eh, el segundo es tener la suerte de estar en un entorno favorable en cuanto a oportunidades, ¿no? Yo creo que la equidad, más allá de que todo mundo tenga lo mismo, radica en que cada quien tenga las mismas oportunidades y las aprovechas como las debes de aprovechar. Yo creo que ese es el mérito, ¿no? O la suerte que yo he tenido, que justamente yo empecé mi carrera profesional y la he continuado en empresas socialmente responsables o que tienen algún programa de inclusión o que no lo tienen y lo ven como algo normal, ¿no? Yo creo que ahorita el mérito no es la presencia de personas con discapacidad en los centros de trabajo, sino la representación, porque la presencia dicen, ah, bueno, para que te dé el distintivo empresa incluyente, al menos así era hasta el sexenio pasado, decías, tienes que tener el 2% de tu población con alguna condición de vulnerabilidad. Entonces eso implicaba madres solteras, personas liberadas, o sea que estuvieron en prisión en algún momento de su vida, personas afrodescendientes y una serie de cosas, y dentro de esas las personas con discapacidad. Entonces, pues era muy fácil cumplirlo o relativamente sencillo porque pues las personas que cuidan de adultos mayores ya son población vulnerable. Entonces, como te comentaba, si empezamos a sumar todos esos factores, pues la mayoría de los mexicanos vivimos en situación vulnerable. Entonces, si bien es loable que las empresas abran las puertas a personas en situación de vulnerabilidad, como madres solteras o personas afrodescendientes, o personas que en muchas situaciones pueden sufrir discriminación, ¿no? Personas con VIH y todo este tipo de situaciones que son muy complejas y más en un país clasista como el nuestro, las personas con discapacidad, como la condición es más evidente, es decir, si eres ciego, si eres sordo, si vas en silla de ruedas, si no hablas, ¿no?
si tienes una situación motriz que no te permite desplazarte correctamente o de manera regular, pues siempre vas a tener prejuicios o, como le dicen, sesgos inconscientes. Entonces, a mí me dicen, oye, ¿cómo le has hecho para entrar a tan buenas empresas? Bueno, pues lo que pasa es que he tenido que ir a 25 entrevistas para que me reciban en 5 y para no quedarme en ninguna y volver a ir a otras 25 y eventualmente en la empresa que te quedas, pues es la empresa que tiene una visión por lo menos de la persona que te contrata o que te entrevista o que te dice, ¿sabes qué? Pues te doy la oportunidad porque no tengo nada que perder y después te dan la oportunidad porque ya tienes cierto recorrido andado. Entonces, coincidentemente, estas empresas que tienen esos programas de contratación por competencias, eh, pues son las empresas que tienen mayor reputación en el mercado y para mi buena suerte eso ha servido para tener mejores empleos. Es decir, un empleo siempre te lleva a otro, ¿no? Entonces, yo creo que si bien tenemos que trabajar de forma y de fondo en la inclusión de personas con discapacidad en un tema laboral, nos debemos de ir mucho más atrás, aunque en el camino esto implicaría perder generaciones si solamente se hace de esa manera, es entrar a una educación incluyente, porque si yo quiero ahorita contratar a alguien, ¿no? Entonces yo voy y digo, bueno, sí voy a contratar a personas con discapacidad, pero pues las personas con discapacidad, estaba leyendo un dato que por lo menos en términos de mujeres, solamente el 4% acude a la universidad, que esto lo estaba leyendo la semana pasada, dice, solo el 4.2% de las mujeres con discapacidad llegan a la universidad. Entonces, eh, si solamente el 4% llega a la universidad, pues solamente el 2% la va a acabar. Entonces, si el 2% la acaba, ¿cuál es la oportunidad que tienen de llegar a una posición de liderazgo o de una posición de desarrollo dentro del ámbito laboral? Entonces, hay que trabajar de manera paralela tanto en la inclusión laboral como en la inclusión escolar, ¿no? Como en la inclusión académica, y a partir de ahí entonces puedes normalizar el tema de inclusión a personas de discapacidad dentro de la sociedad, ¿no? De acuerdo, completamente. Fíjate que yo también leía un artículo en la revista Animal Político que señala que la falta de un registro nacional de personas con discapacidad y de cifras oficiales por tipo de capacidad hacen que este sector de la población no cuente con el apoyo ni con la atención necesarios, como planeación de políticas públicas, por ejemplo, con sus requerimientos específicos y una visión transversal por parte del Estado que permita su integración completa a la sociedad. Y tú lo estuviste mencionando, más allá de, por supuesto, el inminente deber del Estado en relación con las personas con discapacidad, dentro del factor social, quienes integramos, quienes somos los actores sociales, tenemos un deber también y somos partícipes de esta inclusión de las personas con discapacidad. Ya tú mencionabas a las empresas que son responsables, mencionaste por ahí un distintivo para las personas incluyentes, para las empresas incluyentes que de alguna manera tienen un estándar mínimo y es fácil de obtener. ¿Por qué considerarías tú que es importante que los empresarios vean, entiendan y se familiaricen con la inclusión como un tema de relevancia y de actualidad? Porque tienes el 7% del mercado, pero no solamente tienes ese 7%, sino tienes ese 7% más el de sus familias. Y son personas que eventualmente tienen que ser económicamente activas e independientes. O sea, yo he tenido la suerte de generar recursos y de poder vivir por mí mismo y eventualmente decir, seguir el curso de la vida, de tener una familia o no, pero de si está dentro de mi decisión, que pueda ser
una alternativa. Pero muchos dicen, es que quiero tener una familia, pero pues vivo con mi mamá, mi abuelita y mis hermanos, y y pues más allá de que yo quiera tener una familia, ni siquiera tengo los medios para mantenerme a mí mismo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para poder seguirme desarrollando como persona? Creo que el trabajo es un derecho, pues, no solo humano, sino un derecho de la Constitución, que ustedes como expertos abogados sabrán más que yo, pero, pero el acceso a un trabajo digno, pues es un derecho, y el acceso a un trabajo digno no significa ganar 8,000 pesos al mes como lo gana la gran mayoría en nuestro país, y no demerito esa cantidad, pero, por ejemplo, una persona con discapacidad motriz como la tengo yo, pues subirme en el metro Tacubaya para irme a Santa Fe en un camión, pues es patrono de la buena muerte. Y por supuesto que que para que te cedan el lugar, pues es poco menos que imposible. Y si te metes a los vagones con prioridad, ¿no? Ahora dicen las mujeres que si tienes discapacidad, pues no puedes ir en el vagón de mujeres porque no eres mujer. Y entonces a mí me han tocado bolsazos, arañazos, empujones, que me lleven a la policía, que me digan que si yo no traigo mi gafete o mi credencial que dice que yo puedo ir en el vagón de prioridad, me tengo que ir en el vagón de atrás, y entonces me genera un mayor riesgo. Y entonces las políticas públicas están sesgadas a solamente atender lo urgente, y lo urgente porque así lo han dicho las marchas y las cuestiones que se han suscitado en los últimos años, pues es detener la violencia contra las mujeres. Entonces, eventualmente hay un vagón o varios vagones para mujeres, pero no hay vagones para personas con discapacidad. Aunque así lo digan, la misma señalética de los asientos rosas, de que la policía no te dé acceso, ¿no? Porque si yo eventualmente me recargo en la puerta del metro que está enfrente de la puerta de acceso, pues no se me nota la discapacidad o no se me nota a leguas. Entonces se sube el policía y te dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿No? Entonces tienes que sacar una identificación o una acreditación del DIF. Pues es que también es vagón para mujeres. Pues sí, pero también para personas con discapacidad. Entonces es un desgaste emocional el tenerle que explicar a la gente que tú vas ahí porque tienes discapacidad. Y entonces si te subes a un vagón donde va toda la raza, ¿no? Hablando en el buen sentido, pues te tiran, te empujan, te roban, tienes mucho mayor riesgo, y por supuesto que nadie te cede el lugar, aunque haya lugares reservados. Entonces, esto me lleva a tener que decir, bueno, ya mejor me voy en Uber para no irme en metro y evitarme la molestia de esto, ¿no? Y a esto ya no le llames las escaleras, ¿no? Que si te subes al metro Barranca del Muerto o al metro Miscuac, pues para cruzar las escaleras y cambiar de línea, o para cambiar de línea en el metro La Raza, pues, es imposible llegar a trabajar. Entonces, los medios tampoco están dados para que una persona con discapacidad se transporte en esta ciudad, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que no sé manejar, pues me sale mucho más caro mi costo de operación mensual ir a trabajar que una persona que puede manejar o que se puede ir en metro. Yo me puedo ir en metro, pero es muy difícil para mí irme en metrobús. Entonces, ¿qué es lo más difícil de mi trabajo? El metrobús, ¿no? O sea, bajo esa lógica, creo que las cosas se atacan muy de forma, pero no se atacan de fondo. Entonces, hay muy pocas iniciativas fiscales para el tema de ISR de personas con discapacidad, porque tienes que demostrar cosas que son prácticamente imposibles, como una persona invidente pues, tiene que tener 98% de invidencia para tener discapacidad. Entonces, si nada más ve la mitad, pues no puedes deducir el ISR. Las personas con limitaciones de movimiento, pues igual, o sea, prácticamente tienen que ser personas 100% impedidas para que les des un estímulo fiscal a las empresas que contratan a personas con discapacidad. Y en ese sentido,
pues las personas con discapacidad también pagamos mucho más impuestos y decían que por cada peso que gasta un papá de persona regular o de un niño en condiciones regulares, un papá de un niño con discapacidad gasta 25, 26 pesos. Entonces, pues si yo lo iba a mandar a una escuela de paga, pues mejor ya nada más lo mando a cualquier institución de rehabilitación, pero por supuesto que ya no me alcanza para todo lo demás, porque, porque la silla de ruedas, porque el terapeuta, porque la acuaterapia, porque si te dicen que lo lleves a Acapulco, lo llevas a Acapulco, ir a Chiapas o tan lejano esté o tan amplias sean las posibilidades económicas de los padres, tan largos son los viajes que tienes que hacer para buscar la recuperación de un hijo. O sea, puede ser en el centro médico siglo XXI o puede ser en la India o en Japón o en China. Entonces, es un tema mucho más complejo, ¿no? Yo normalmente, yo cuando llegué a mi primer empleo formal, más allá de mis prácticas profesionales, que me las dieron porque pagué, porque tuve la suerte de ir siempre a escuelas de paga, pues ya llegué yo a la entrevista y tal, ¿no? Y y entonces, pues ya me entrevistaron y yo no sabía, pero me entrevistaban como parte de un programa de inclusión de personas con discapacidad y era para cubrir una cuota. Y entonces yo le había dicho a mi mamá, pues yo si gano tanto, firmo, si no, no firmo, porque yo trabajaba con mi papá en aquel entonces y yo dije, esto necesito para vivir y si no me pagan eso, sigo yo trabajando en lo que tengo que trabajar. Y entonces mi mamá me dice, mira, tú vas a ir ahí, si te ofrecen el trabajo por lo que te lo ofrezcan, vas a firmar. Y si no, ya tengo una cuerda aquí por carte. Y dice, si tú quieres 10 pesos, si te ofrecen 8, agarra los 8 y yo te doy los 2 que faltan. O sea, te completo lo que tú necesitas para firmar. Y de ahí hasta que lo hagas. Y entonces, lo que yo pedí fue lo que me dieron. Ahí fue como un tema del destino. El puto hubiera pedido yo más dinero y me lo hubieran dado, porque eso es lo que tocaba. Y entonces, bueno, pues ya, yo tengo un problema psicomotriz, pero oigo bien. Entonces, cuando salí, era la oficina esta de recursos humanos o de personal que le llamaban ahí. Entonces dice una que después quiso hacerse mi amiga, pero nunca me cayó en gracia, ¿no? Igual y también por mis prejuicios, ¿no? Pero le dice a otra persona, oye, ¿ya se va a trabajar aquí? Y le dice, no, pues yo creo que sí, porque pues, ya le estoy haciendo su contrato y todo esto, ¿no? Y le dice, ¿y a poco así lo van a contratar, no? Y yo iba bañado, peinado, con traje, ¿no? Y yo dije, puta, pues así es la gente, ¿no? Entonces, muchas veces a mí me ha tocado trabajar en edificios, pues donde están oficinas importantes, ¿no? El que está enfrente de Liverpool de Insurgentes, donde está L'Oreal, o las oficinas del Pantalón, que son edificios compartidos, es decir, que van de más oficinas ahí. Entonces, pues llegas, ¿no? Y te dice el policía, oye, ¿y tú por qué vienes aquí diario? Pues porque vengo a trabajar. ¿Y a qué vienes? A trabajar. ¿Y de qué trabajas? Y te empiezan a interrogar por la misma cuestión que yo he pensado y sin ser soberbio, que un policía dice, bueno, si yo, siendo una persona normal, soy policía y estoy 12 horas aquí parado, como a razón de que este cuate que ni siquiera está completo o que tiene ciertas deficiencias o que está malito, ¿no? Porque pues como no les quieren decir discapacitados o no nos quieren decir discapacitados, dicen, está malito o está enfermo o está qué sé yo. Siempre me preguntan, como yo, ¿por qué voy ahí diario, no? O sea, ¿a razón de qué yo sí puedo trabajar en una oficina y él no? O sea, más allá de la curiosidad, yo creo que es un resentimiento social, o al menos yo así lo percibo. Entonces, en México muchas veces no se trata de que si yo no tengo,
yo quiero que tú tengas, o sea, no se trata de que tú tengas, se trata de que yo no tengo y tú tampoco. Entonces, si yo no tengo, no se trata de que yo tenga, sino se trata de que tú tampoco lo tengas. Y entonces así los dos estemos jodidos. Y tenemos una idiosincrasia de, pues mejor no tenemos ninguno. O sea, si solo se puede que uno lo tenga, prefiero que no lo tenga nadie a que lo tengas tú. Entonces, vivimos en una situación y en los últimos años se ha extrapolado pues, de una división social, de una división de resentimientos y de extrapolar las condiciones. Y entonces muchas veces te dicen, pues, tú no vas a entrar porque me vas a quitar el puesto, o tú no vas a entrar porque, pues, a razón de qué tú vas a cobrar, ¿no? A mí me ha costado trabajo, me han tocado trabajos donde hay gente que yo llego a cierta junta y entonces dicen, bueno, pues ya vamos a empezar. No, pues es que estamos esperando al gerente. ¿A cuál gerente? Pues al gerente de responsabilidad social. Ah, buenas tardes, mucho gusto. Se quedan, ponen una cara así como de, ¿cómo? Sí, el gerente soy yo. ¿Qué tú no eres el becario? No, soy el gerente. ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Entonces, nada más desde que te ven, así como sucede en algunas oficinas con las mujeres, ¿no? Que a las mujeres no les dejan opinar y el mansplaining y todo eso que se tocará en su momento, pues conmigo me ha pasado mucho, que ya después me dicen, ay, es que yo pensé que eras medio pendejo, pero pues ya vi que sí le sabes. Pues sí, pues no me regalan el dinero, o sea, lo que me pagan, cada centavo lo desquito, y me deberías de pagar más. A mí, así como a muchas mujeres les ha tocado bajarse el sueldo para aceptar una posición, yo creo que las personas con discapacidad también tienen esa brecha, porque yo puedo ganar 10 pesos y después veo a alguien que está en mi posición y gana 14. Entonces yo digo, bueno, yo estoy bien porque en el trabajo anterior ganaba 6, entonces hoy gano 10. Comparado conmigo mismo, estoy bien, pero comparado con el de al lado gana más. Entonces, no solamente es que te den el acceso a una posición, como los bancos que tienen grandes programas de inclusión laboral, o como las empresas estas de ventas o todo ese tipo de cosas. Entonces, si yo pongo un banco, yo digo, ok, ¿y a qué se dedican las personas que entran con discapacidad? Ay, es bien padre, llegan con su silla de ruedas, ya están en la entrada y entonces te dan tu boletito y te acompañan a que te sientes, a que te formes o te dicen qué hacer. Digo, bueno, ese trabajo no sirve para nada más que para exhibir a las personas con discapacidad, porque ese trabajo ni siquiera debería de existir. Lo que debe de existir, que es un modelo de inclusión funcional al que yo llegué después de 10 años, ¿no? Es no solamente un tema de acceso al tema laboral, sino es un tema de permanencia. Pero pues, este cuate, si vive con sus papás y está feliz de la vida ahí y se entretiene en el banco todo el día, puede durar ahí 10 años hasta que se aburra, pero haciendo lo mismo. Entonces, no se trata de un acceso y permanencia, sino se trata de acceso, permanencia y desarrollo. Es decir, esta persona, si tiene las competencias necesarias y la participación necesaria, aunque esté en silla de ruedas, puede llegar a ser director general de la empresa. No, pues no, porque la oficina del director está en el sexto piso y en el sexto piso nomás llegas por escalera. Bueno, pues ahí estamos mal, porque eventualmente las cosas deberían de estar preparadas para que si el director general, toco madera, tiene un accidente y se queda sin caminar, pues pueda seguir siendo director general a pesar de su condición de que no camine. ¿Por qué? Pues porque tiene la experiencia, tiene los conocimientos, tiene los contactos, las condiciones y la capacidad dada para desempeñar su función de director general. Solo que ahora lo hace desde una silla de ruedas. Entonces, pues básicamente, esta es parte de mi experiencia y parte
del panorama que yo he visto en México en términos, no solo míos, yo he tenido muy buena suerte, pero sí de las personas con discapacidad o de las personas que viven con alguna condición de desventaja, porque no quiero decir condición especial, condición particular, una condición de desventaja, que esa condición se puede convertir en una condición de ventaja si la pones en la posición adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si contesté tu pregunta o no. No, bueno, contestaste las próximas 10 preguntas. Es impresionante la cantidad de información que nos das. Yo tomo muchísimas notas. Te iba a preguntar respecto a tu situación actual, a tu percepción actual en torno a los estereotipos y prejuicios que todavía existen. Pero bueno, desde el comentario del metro, el metrobús, el policía, la entrada a un edificio, el tema además de los espacios, que es otra realidad, existe el deber de crear espacios que permitan a la gente, espacios incluyentes, ¿no? Y es una realidad, ¿eh? Es muy extraño encontrarte verdaderamente con un espacio que sea apto para toda persona y en el que una persona con discapacidad pueda transitar libremente, Yo creo, elevadores. Sí. yo creo que cada quien se rasca donde le pica. Y muchas veces en México rascamos donde nos pica a nosotros y no donde le pica al de enfrente. Por ejemplo, Tenoch Huerta, que es el actor eh, que tiene, que es moreno y tiene piel morena y es descendiente de Cuauhtémoc, ¿no? Y entonces él enarbola, pues, todo lo que él ha sufrido desde el punto de vista de que se burlan de él por ser moreno. Pues ok, pero bajo esa lógica, pues también le ha sacado provecho a papeles de narcotraficante o el papel que hizo en Amarte Duele. Si él hubiera sido güerito, no se lo hubieran dado, o al menos no le hubieran dado ese papel, le hubieran dado otro, el de, el del otro protagonista o el otro coprotagonista de la película esta, ¿no? Entonces, Sí, sí. así como te quejas de eso, pues también le ha sacado ventaja, ¿no? Y él le ha sacado ventaja desde su posición. Yalitza Aparicio, lo mejor que le pudo haber pasado en la vida es tener la condición que tiene porque le supo sacar ventaja para convertirse en una nominada al Oscar y en su vida que en su vida lo hubiera logrado si no hubiera tenido esas condiciones. Entonces, bueno, todos salvo la condición de millonario, güerito y bien parecido y hombre, vas a salir en una situación de desventaja en este país, nada más con poner un pie en la calle, porque si estás guapa te chiflan, porque si estás fea te dicen naca, porque si eres hombre eres un macho, porque si no eres un jodido. Es decir, en esta encuesta nacional de discriminación, el primer lugar de discriminación en México es por dónde vives, ¿no? Entonces, ¿dónde vives? ¿En el Toreo? Pues ya te subes el código postal y dices que vives en Satélite. Si vives allá por Six Flags, pues dices que vives en el Ajusco. Si vives en la Portales, dices que vives en la del Valle. O sea, siempre es como la novela esta de Angélica Vale, que la dejaban como en la esquina o por otro lado, para que vieran que vivía en una casa fifí, aunque viviera en un lugar, ¿no? Entonces, vivimos en esta sociedad de dualidad política para no poner los epítetos que se ponen hoy en día. Entonces, vivimos esta dualidad de que si llegas, yo cuando trabajaba en una automotriz de alto standing y llegaba yo en un coche de esos, pero el restaurante te recibía, pero como si fueras el dueño. O ibas a cualquier evento y tenías el PIN de la automotriz, entonces te recibían, pero de manera diferente. O sea, te veían caminar ahí medio, hola, sí, ¿qué tal? Ah, pues vengo de tal lugar. Y ya cambiaba la percepción completamente, ¿no? Entonces, yo por eso agradezco
de manera infinita todas las oportunidades que he tenido. En Bimbo también pues te abren mucho las puertas, o en Milenio, o en Home Depot, o para todas las marcas que he tenido la oportunidad de colaborar, pues son las marcas las que te abren las puertas y no te las abres tú por guapo o por simpático, ¿no? Creo que pues, los estereotipos existen y existen para todos. Para mí existe el que, pues ya cuando no tienen nada que decirme, me van a decir, ah, pinche chueco, pinche cojo, pinche lo que quieras. Pero como a ti te van a decir pinche vieja, o como al otro le van a decir pinche gordo, o al otro pinche visco, o al pinche lo que quieras, porque todo epíteto discriminatorio va acompañado por un pinche, ¿no? Porque ni siquiera eres uno bien hecho, eres uno pinche, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, pues el ámbito laboral está lleno de eso. Y todo el mundo quiere llegar a una silla. Y entonces dicen, ah, a esta nada más se lo dieron porque si es mujer, se la dieron porque se acostó con no sé quién. Y si es hombre, ah, pues se la dieron porque es amigo de tal cual. O a mí, ah, pues le dieron esta posición de diversidad e inclusión, pues porque está chueco. Pues sí, pero tengo 30 años de experiencia en el tema y he estudiado en la CNDH y he tomado cursos y estudié una maestría en responsabilidad social y demás. Y entonces pues, tengo un bagaje cultural y eventualmente, no para ser traumatólogo te tienes que romper todos los huesos, pero sí te da una sensibilidad mayor para temas de inclusión el ser parte de una población vulnerable, ¿no? Que hay poblaciones más socialmente aceptadas que otras. Hoy en día, el ser parte de la comunidad LGBT, pues es muy bien visto y hay empresas en las que es un plus que llegues así. Y hay otras empresas que no te conviene decirlo porque son muy conservadoras y entonces, pues mejor no lo dices para que no te tachen de pues cualquier cosa como tachan a cualquier persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todos somos vulnerables para que nos digan y nos hagan y nos tengan prejuicios. Entonces, pues, lo único que tienes es demostrar tus capacidades, tus condiciones, y nadie te va a regalar el dinero. Entonces, y eso yo lo entendí desde el principio. Entonces, ya está en ti el decir, ah, bueno, si quieren tenerme aquí por discapacidad, pues que me tengan, pero ¿cuánto me vas a pagar? 10 pesos. Ah, no, por 10 pesos no me rento por 25. Pues toma 25. Y nada más vienes aquí a sentarte. Ah, bueno, tú me quieres utilizar en tus eventos y en tus cosas, pues está perfecto. Como hay empresas que utilizan a mujeres, como utilizan a las modelos, o como utilizan a los hombres guapos o fuertes o fornidos, o como utilizan cualquier posición, pues las personas con discapacidad también reflejan una imagen de inclusión. Entonces, ahí está en uno decidir, quiero que me usen de adorno, quiero aportar algo en la organización, quiero tener un trato como el de cualquier otro, y entonces, ¿cómo vas desarrollando tu carrera y cómo realmente puedes abrirle a camino a la gente que viene atrás, ¿no? Yo tengo muchas anécdotas en mi ámbito laboral, unas mejores que otras, pero yo me acuerdo que en esta automotriz yo le reportaba directo a la directora de Asuntos Externos y Políticas Públicas, que pues negociaba el Tratado de Libre Comercio, estaba en la mesa de junto, iba al Senado, conocía al presidente, ¿no? Entonces tenía muchas relaciones y, por ejemplo, fuimos a una reunión al Hotel Four Seasons, como en mi segundo o tercer día de trabajo, y me dijo, pues, ¿cómo te ha ido? No, pues todo bien. Decía, no, no te pregunté para que me digas todo bien. Elabora, elabora. Yo le decía, bueno, pues la verdad es que pues ya van como 4 días y todavía no me dan el autobús para que me lleve a mi casa y me traiga. Y pues me tengo que ir en el camión que me lleva al metro Tacubaya, ¿no? Decía, ah, ok. O sea, eso quería que me dijeras. ¿Qué otro problema tienes? No, ninguno. Entonces al día siguiente me hablan en la mañana y, oye, ya tienes tu lugar para el camión. Ah,
gracias, ¿no? Y esta misma persona, por ejemplo, cuando yo llegué a la entrevista, pues me empezó a preguntar cosas. Esto es, ¿dónde estudiaste tanto? ¿Qué hiciste tanto? ¿Sabes hacer esto? Sí. A ver, ponme un ejemplo de esto. Ah, ok. ¿Qué más sabes hacer tal? ¿Dónde más has trabajado así? Bueno, pues ya se acabó la entrevista. Muchas gracias por venir y luego nos vemos. Nunca me preguntó dónde vivía, con quién vivía, qué me gustaba hacer los sábados, por qué caminaba o no caminaba chueco. Es decir, no me preguntó nada personal. Me dijo, yo necesito esto para el puesto. Eso me preguntó. Y dije, puta, bueno, al menos ya vine a platicar aquí, las oficinas están padres. Ya ni modo. Y a los 3 días me hablaron y me dijeron que me quedé. Y por supuesto, muchas veces pues me regañaba y me decía cosas y tal. Y como yo ya había trabajado en una agencia, yo ya estaba acostumbrado pues a que me gritaran o a desesperar a la gente, porque con o sin discapacidad, pues yo desespero a ciertas personas con ciertas personalidades, ¿no? De toda la vida, no por mi condición, sino por mi condición humana como tal. Y entonces un día, yo hice mal unos recibos deducibles de unas donaciones, y el caso es que eran 7 millones de pesos. Puta madre. El caso es que me manda a llamar a su oficina, y era una oficina de estas de cristal, pero por supuesto se oía todo afuera. Entonces me dice, ¿qué pasó? Y le dije, no sé. Dice, ¿cómo que no sabes? Dice, pues me están diciendo que los recibos están mal. Y yo, pues es lo que veo. Me dice, ¿y por qué no salieron bien? Y dije, puta, pues es que pues yo los pedí, yo no soy fiscalista. No, ya sé que no eres fiscalista, pero tienes 6 años haciendo recibos deducibles. ¿Cómo se te ocurre no pensar? O sea, no elaborarlos bien. Yo le dije, no, pues es que no pensé que me los dieran mal. Dice, no, pues ya sé que no pensaste y por eso tenemos este problema. Decía, puta. Y entonces, o sea, el caso es que ya después de un griterío, me dice, pues yo no sé cómo le vas a hacer. Y nada más no te corro porque alguien lo tiene que arreglar. Y esa persona no voy a ser yo. Y me avienta los papeles y se para y se va. Y entonces, pues yo estaba blanco. Y salgo de la oficina y estaban los 2 gerentes, pues que estaban ahí, ¿no? El gerente gubernamental y el gerente de regulatorio, muertos de la risa, pero muertos de la risa. Yo dije, puta, o sea, como de parte de quién, o sea, ¿quién te pegó? O sea, ¿qué pasó? Me dice, ya te tocaba. Y yo, ¿qué me tocaba? Me decía, pues sí, que la cagaras. Y yo, ¿cómo? Me decía, pues es que siempre que entra alguien aquí, hacemos como que la apuesta de cuántos días, semanas o meses se va a tardar esta señora en gritarte. Y entonces, decía, pues tú ya llevabas más de un año y no te habían gritado. Me decía, y pues nosotros pensábamos que a ti no te gritaban, pues por tu condición. Pero le dije, no, pues a mí siempre me ha gritado, que esta es la primera vez que me grita fuerte y subida de tono para los tonos que ella manejaba, ¿no? Pues bueno, pero pues ok, pasó más de un año, ¿no? De hecho, creo que llevan a ser 2 años de trabajar con ella. Y entonces, pues yo nunca dije, me discriminó, me gritó, me dijo que no pensaba y que no tenía cerebro y voy a ir con derechos humanos. Pues si yo había hecho una irresponsabilidad, que si bien no fue mi culpa, pero si era mi responsabilidad y eran 7 millones de pesos, yo te pregunto a ti, la persona que tú más quieras en tu vida, ponle en la mente y te dice, pues por pendejo perdí 7 millones de pesos. ¿Cuál va a ser tu reacción? Sí, claro, o sea, no tiene nada que ver con condición, ¿no? Es Entonces, completamente una es decir, 7 millones de pesos, tú dime a quién le cualquiera. grito, ¿no? Entonces, y le grito, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, yo mucho tiempo después le di las gracias porque me gritoneó y como que se sacó de onda y me dijo, ¿por qué? Dije, pues sí, porque siempre me trataste igual que los demás. O sea, porque así igual que los demás hice muchas cosas buenas, pero esa fue muy mala. Se pudo solucionar y pues fue un tema porque era un tema fiscal y ya era el otro año y ok. Y la gente
con la que yo se lo entregué mal, pues no me dijo nada luego, me lo dijo 4 meses después. Entonces, fue una cadena de errores de mucha gente, pero era mi responsabilidad. Entonces me decía, tú estás aquí para revisar eso y no lo revisaste, pues estás mal. Entonces, en cualquier empresa, por un error de 7 millones de pesos, pues te corren. Entonces, bajo esa lógica, pues se pudo arreglar el problema, no me corrieron y a la fecha, pues yo lo veo como un tema de liderazgo muy importante, el tratar a todo mundo igual, con ciertas consideraciones dependiendo de cómo trabaja cada quien, si es papá, si es mamá, si vive lejos, si tiene una condición particular. Por ejemplo, yo una vez le dije, oye, ¿sabes qué? Creo que tengo una infección en la panza y me siento mal. ¿Me das chance de ir al doctor? Sí. Y entonces fue al doctor y de ahí me seguí para la oficina, porque pues ya había como mejorado. Entonces ella llegó como a las 3 de la tarde a la oficina y me dice, ¿qué haces aquí? Y luego, no, pues es que me sentí mejor y ya me vine. Dice, no, vete a tu casa. Me dice, prefiero que te estés en tu casa 2 días a que vengas aquí y estés a medias. Entonces, pues así como tenía cosas no tan positivas, conmigo tuvo muchas cuestiones positivas y muchos temas de, de decirme, pues vete con el chofer que te lleve a Toluca para que pues no te vayas, disminuyas el riesgo, o sea, muchas consideraciones que también ella me preguntaba, oye, está esto, ¿lo puedes o no lo puedes hacer? Sí, sí puedo. Eso pensé, toma. Y entonces ya me daba esa encomienda, ¿no? Pero si me decían, oye, pues es que tienes que ir a la Sierra de Guerrero a ver los damnificados del temblor. No, pues ahí sí no voy porque, pues de entrada no voy a poder cargar nada. Entonces, pues manda otro, aunque a mí me toque ir. O sea, eso sí no lo voy a poder hacer. Entonces, yo creo que como persona vulnerable, siempre debes de hablar, pues con la verdad. Si te van a contratar para estar en una oficina sentado todo el día, pues no tengo ningún problema. Si me vas a contratar para ir a vender de puerta en puerta, pues no lo voy a hacer porque me voy a cansar y porque no estoy para eso en este momento, ¿no? Entonces, creo que siempre debes de enfocarte a lo que sí puede hacer la persona en lugar de lo que no puede hacer la persona. Yo después platiqué con uno de los gerentes que me contrató para esa posición, que hasta la fecha es mi amigo, y me dice, sí, yo te entrevisté y tal, pero pues tú estabas en la sala, yo llegué y estaba sentado, y te entrevisté y me pareciste alguien bastante elocuente, esto y lo otro. Ya después te paraste y vi que caminabas chueco y la chingada, pero yo no te quería para correr, ni te quería para que caminaras, yo te quería para que pensaras y pues de pensar, pues medianamente piensas bien, o sea, no todos los días pierdes 7 millones de pesos y entonces, pues sí me convenciste, ¿no? Y y por supuesto que después de ese error que cometí, cualquiera que cometió un error en la oficina decía, es que cometió un Juan Pablo. ¿Por qué? Pues porque había sido un error muy idiota, pero no estaban metiéndose con mi condición de vulnerabilidad, sino se estaban metiendo como si hubieran metido como cualquier otro, ¿no? O me acuerdo una vez que llegué a la oficina con zapatos negros, pantalón negro, camisa negra y chamarra negra. Y entonces llegué y un chavo se empezó a poner, empezó a cantar una canción como de Rafael, ¿no? Y de Rafael, el cantante, porque yo iba Sí. vestido todo de negro y además la camisa traía solapa y tal. Y dije, claro, solo a mí se me ocurre venirme a esta oficina, pues vestido como viernes de sábado, como, ¿qué? Baile de sábado por la noche o fiebre de sábado por la noche, o sea, ¿en qué cabeza? ¿Cómo se te ocurre? Claro que se van a reír y claro que se van a burlar, pero no por eso va a estar mal y no por eso, es decir, eventualmente le dices, oye, pues no me gusta que te rías, si se vuelve a reír, pues entonces ya es un tema, sensible, pero por supuesto que yo también me hubiera reído de alguien que va vestido como yo iba vestido ese día, pues está completamente fuera de lugar.
Si hubiera sido una reunión en un bar, en un viernes o en un sábado, o lo que sea, pues está bien. Ah, no, es que cualquiera puede venir vestido como quiera. Pues sí, pero, o sea, tienes que tener también cierto criterio y no debes de ser tan sensible. O sea, a mí hay veces que se burlan o que te hacen algún chiste. Entonces tienes que tener, como persona vulnerable, ya tienes un termómetro de saber cuándo es en buena onda y cuándo no es en buena onda. Cuando te hacen una pregunta legítima de ¿por qué caminas así? ¿No? A mí siempre que me preguntan ¿por qué caminas así? O ¿qué te pasó? O lo que sea, yo siempre le contesto ¿para qué quieres saber? Ah, no, pues porque tengo un amigo que es médico y no sé qué, igual y te puede ayudar. Ah, bueno, ¿para qué quieres saber? Pues no vas por metiche. No, pues, o sea, hay preguntas que pueden ser legítimas o no pueden ser legítimas. Entonces, hay preguntas en un trabajo, en un tema de reclutamiento que puede ser legítimo o no puede ser legítimo. A mí me pueden decir, oye, ¿con quién vives? No, pues solo. Ay, es que, o soy padre soltero. Ah, bueno, pues es que si eres padre soltero, hay veces que te tienes que quedar más tarde y entonces, ¿qué harías en las situaciones cuando te tienes que ir de viaje de manera improvista? ¿Con quién dejarías a tu hijo? Ok, o sea, hay preguntas que pueden ser más legítimas que otras y hay preguntas que discriminan y que están fuera del lugar. Entonces, eh, yo creo que parte de mi éxito profesional pues, ha sabido adaptarme a las circunstancias y no tomar todo de manera sensible. Es que me dijo lento. Pues porque eres lento, pero eres lento para hacer una hoja de Word en 3 horas. No que camines lento y no lo tomes por ese lado, ¿no? O sea, tienes que tener una sensibilidad, pues para saber cuándo es personal, cuándo no es personal, cuándo es broma, cuándo no es broma, y cuándo meterte en el rush laboral de la Ciudad de México, donde seguimos viviendo pues en un tema bien machista, en un tema bien llevadero, en un tema donde siempre tienes que pagar cierto derecho de piso, ¿no? Entonces, todas estas cosas pues nos llevan a que tú como persona con discapacidad eres quien se debe de adaptar. O sea, la organización no se va a adaptar a ti. Entonces, con persona con o sin discapacidad o con cualquier condición, tú te debes de adaptar a las organizaciones. No te gusta esa organización, pues habrá otras 50 donde sí puedes caber. Y el reto será terminar en una donde te guste el trabajo, te guste la paga, te gusta cómo te tratan y viva cerca, ¿no? Entonces, pues bueno. Claro, y mencionas cosas bien importantes como esa, esa necesidad de que cualquier persona en condición de vulnerabilidad, por la razón que sea, tenga conciencia de hasta dónde sí y hasta dónde no le puede exigir a la empresa o al patrón, ¿no? A mí me pasaba que de pronto tenía alguna persona a mi cargo con alguna discapacidad, pero de la que yo no tenía conocimiento, yo no sabía cuál era su expediente médico, no era evidente, realmente no era evidente cuál era el problema que esta persona tenía y de repente le cambiaba las funciones e iba a la oficina fúrica y me decía, es que tú no me puedes estresar. ¿Qué te estresa? Esto, que me cambies el trabajo me estresa, que me cambies la función me estresa, te voy a denunciar. O sea, a ver, espérame, tráeme un expediente en donde el médico me describa qué te estresa, porque yo honestamente, o sea, a mí me estresa hasta tener 5 expedientes acá que revisar. Yo no sé qué te estresa a ti, cómo te tengo que tratar a ti. Bueno, a la media hora yo ya estaba denunciada porque yo era una discriminadora que quería que esa persona llevara en la frente y así redactaban sus denuncias un letrero que dijera discapacitada. Yo, ¿what? O sea, no, solamente necesito saber qué es lo que tú requieres para yo cuidarte, vaya. Sí, sí, y totalmente cierto, como lo mencionas, hay gente que se excede y que se aprovecha de una condición y que, bueno, las personas, aunque queremos, porque honestamente yo quería hacer las cosas bien, híjole, está bien difícil. Y, ¿Cómo y, sabes tú, y Juan Pablo, qué le estresa a una persona? no, muchas veces tú tienes, cuando vas abriendo camino, tienes la responsabilidad de la gente que viene atrás.
si yo fuera lioso, llegara tarde, no hiciera mi trabajo, dijera, pues es que no hice mi trabajo porque, pues, como tengo discapacidad, no llegué, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo bastante burdo, ¿no? O decir, híjole, es que otra vez fue al doctor y fue al doctor y fue al doctor y vas todos los benditos días al doctor. Entonces, creo que hay cosas legítimas y hay cosas que son solicitudes ilegítimas. Es decir, oye, ¿te puedes ir a Monterrey y regresar el mismo día? Pues preferiría que no, pero o sea, sí lo puedo hacer una vez al Sí, año. Oye, ¿te puedes ir y regresar el mismo día? Pues, pues mira, en Monterrey, vive mi prima y me puedo quedar en su casa. No me pagues hotel, pero ponme el avión al día siguiente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque a mí, pues digo, discapacidad o no, me estresa pararme a las 5 de la mañana y dormirme a la 1 de la mañana del día siguiente por tener que tomar 2 vuelos y estar 6 horas en el aeropuerto. Entonces, pues pedía ciertas concesiones, pero yo les decía, dame la concesión si solamente se la darías a cualquier otra persona que te lo pidiera. Que yo creo que es bastante legítimo decirle, oye, no te cuesta más dinero, déjame un día más en el... Oye, no, es que mañana tienes que estar aquí a las 10 de la mañana por tal cosa. Ah, bueno, pues me regreso. Entonces tú ya sabes que esto es una cuestión extraordinaria y es una vez al año o una vez cada 3 meses. Pero si ya te dicen todas las semanas te tienes que ir los jueves a Monterrey y regresarte el mismo día, pues dices, oye, no considero que sea lo correcto de entrada porque ya hay temas de tecnología como este que estamos teniendo ahorita que puede evitar vuelos como ese. O sea, ¿por qué tengo que estar ahí apersonado? ¿No? Entonces, yo creo que y pasa mucho cuando yo entrevistaba a mucha gente, es que la gente se postula a trabajos que no sabe hacer, no que no pueda hacer, que no, de momento las capacidades actuales no las sabe y no las tiene. A mí me pasa mucho ¿y por qué te quieres dedicar a la responsabilidad social? No, bueno, porque pues, a mí me gusta mucho plantar árboles y ayudar a la gente y porque yo voy a la iglesia de mi colonia los domingos a ayudar a los pobres. ¿Y eso qué tiene que ver con hacer una estrategia de sostenibilidad para el negocio? No, pues porque responsabilidad social pues es regalar dinero ajeno. Bueno, eso es una parte pero no porque a mí me guste cantar, yo voy a pretender que voy a llenar el Auditorio Nacional. Pero me gusta cantar, pero ¿y eso qué tiene que ver? O sea, puede que a algún cantante muy bueno no le guste cantar, ¿no? Como a Carlos Vela, que es uno de los mejores futbolistas mexicanos, y a él no le gusta jugar fútbol, a él le gusta jugar básquetbol, y cobra 7 millones de dólares por jugar fútbol aunque no le guste, pero lo sabe hacer muy bien. Entonces, así como con temas de diversidad, de inclusión, de sustentabilidad, de responsabilidad social, algo que pasa mucho en el mercado es que la gente quiere esas posiciones porque pues son padres y son la cara bonita de la empresa. Pues sí, ¿no? Es un tema de negocio que impacta muchas áreas de la organización y que tiene que hacerse de manera estratégica. Entonces, no es para el que quiere, es para el que sabe, ¿no? Es que yo quiero ser abogado porque quiero luchar contra las injusticias, porque a mí un día me llevaron preso y estuve 3 días en el Torito, cuando a mí no me tocaba eso. Está muy bien, estudia 6 años de abogado y entonces ya empezarás de litigante, pero no porque te quedaste sin empleo de una cosa, vas a ir al día siguiente y decir, yo quiero trabajar de licenciado en Derecho. Pues como de parte de quién, ¿no? Entonces, muchas veces en estas posiciones como las que yo he desempeñado, comunicación corporativa, eh, relaciones públicas, responsabilidad social, diversidad e inclusión, sostenibilidad. En muchas organizaciones las tienen personas que no estudiaron para eso o que tenían otro rol completamente diferente. Entonces, desvalorizan tu posición porque dicen, eso lo hace cualquiera. Dar un donativo, pues lo hace cualquiera porque hay un montón de fundaciones. Pues sí, pero con relación a qué lo haces de manera estratégica, mides el impacto, ves si sirvió, si no sirvió, aumentó
tu rotación deseada, tu rotación no deseada, qué impacto tuvo con el negocio en cuanto a estrés laboral, en cuanto a denuncias por acoso, o sea, una serie de cosas que la responsabilidad social va mucho más allá. Entonces, yo sí creo que, como decía en un principio, es un tema estructural, porque las personas con discapacidad o las mujeres o las personas con tez morena oscura o afrodescendientes o con cualquiera o personas de cierta edad que ahorita le tienes que decir, pues es que te tienes que meter a la junta a hacerla en Zoom. No, pues es que no uso usar Zoom, yo nada más sé usar WhatsApp. Pues aprende, porque aunque tengas 60 años, tienes que aprender a usar Zoom y ahorita tu asistente no va a ir a tu casa a ayudarte a picarle los botones. Entonces, el tema de inclusión también tiene que ver con generaciones, con edad, con temas de extracto social. La misma encuesta nacional de discriminación, una de las últimas que se hizo, porque creo que esta administración recortó los recursos y ya no se va a hacer, dice que de las personas de tez morena oscura, solamente el 4% llega a posiciones de liderazgo de su equipo de trabajo. Entonces, es lo que yo te decía en un principio. Si ves que solo el 10% de mujeres llega y el 3% de personas con discapacidad y el 4% de personas de tez morena oscura y el tacataca, 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 ¿quién ocupa las posiciones de liderazgo en un 90%? Hombres de tez morena clara, de apellido rimbombante, de escuela privada, con posgrado. Entonces, si no estás en ese espectro, muy difícilmente vas a llegar. ¿Por qué? Porque la estructura corporativa de este país ya está armada para que esos sean los perfiles que lleguen. Más allá de si eres dueño, amigo del dueño o hijo del dueño, que ese es otro tema. O de que si alguien te sentó ahí por el influyentismo o lo que quieras, si tú quieres caminar las escaleras o recorrer el camino pues a una posición de liderazgo, pues tienes que tener ciertas condiciones favorables o te vas a tardar más en llegar. Entonces, ese es el verdadero tema de inclusión. Y yo como siempre cierro los temas de inclusión, yo creo que el tema de inclusión es una mirada hacia adentro y el decir, ¿por qué yo no acepto a una persona con discapacidad? Porque creo que me va a robar mi trabajo. ¿Por qué yo no acepto a una mujer? Que muchas veces las mujeres son las que no aceptan a otras mujeres. Entonces las mujeres dicen, porque si yo ya llegué y me costó un chingo de trabajo, pues que a ella también le cueste y que se chingue. Perdonando la palabra, pero es solamente un ejemplo de lo que dicen o hacen, ¿no? O, pues, pinche prieto, ¿para qué lo voy a querer en esa posición si esta empresa es de gente bien, ¿no? Gente bien qué, pero bueno, esta empresa es de gente bien, entonces yo no quiero a alguien prieto en una posición de liderazgo. Entonces ya no te voy a poner ahí. Y entonces, cuando tenemos esos sesgos inconscientes y esas percepciones, yo creo que a medida de que aceptamos a los demás, nos aceptamos a nosotros mismos. Y muchas veces cuando tenemos estas inseguridades o estos rechazos hacia otras personas, pues es un espejo de un rechazo hacia nosotros mismos y de un vacío existencial del decir, la tolerancia, ¿no? Es la convivencia armónica de las diferencias. Que puede que no esté de acuerdo con tus ideas, con tus ideales o con lo que te guste comer, pues está bien, pero no por eso lo tengo que descalificar o lo tengo que rechazar o lo tengo que escupir, sino que tengo que aprender a vivir con eso y aprender a saber que de cualquier persona podemos sacar algo positivo, empezando por cómo no quiero llegar a ser. Todavía no sé qué es lo que quiero, pero como ese no quiero llegar. Entonces, a partir de ahí, pues ya te sirvió el ser tolerante y el poder ver a esa persona. Entonces, yo creo que más allá de buscar que una empresa sea incluyente, tenemos que buscar el nosotros ser incluyentes, empezando porque, diría un profesor mío, cada persona tiene las más válidas razones para ser como es y para hacer lo que hace, ¿no? O sea, una persona es machista, pues no porque así nació, sino porque las circunstancias así lo llevaron. O una mujer
es, habla golpeado y entonces siempre se quiere imponer y es soberbia y esto, pues porque el camino así lo llevó. O una persona con discapacidad es retraída y no habla en una junta y le da pena, ¿no? Pues porque así fue la vida. Y así los ejemplos, hasta el asesino serial más grande del mundo. ¿Qué le pasó en su infancia? ¿Qué le pasó en su entorno que lo llevó a cometer esas tropelías? Algo muy válido, injustificable si tú quieres, pero válido. ¿Qué sufrió, qué no sufrió? Entonces, todo el tema de la discapacidad en México, pues, ¿cómo quieren que yo llegue a la oficina a las 8 de la mañana si en el metro, para llegar al metro, tuve que esperar a que pasaran 14 porque no me dejaban subir, porque me robaron, porque me empujaron, porque me insultaron? Entonces, ¿con qué ánimos llegas a trabajar? ¿No? Entonces, bajo esa lógica, yo creo que más allá de un programa de inclusión, nos debemos de abocar el decir, si yo estuviera en esas condiciones, ¿cómo quisiera que me trataran? ¿No? Yo me acuerdo cuando fui a Disney a una entrevista, pues las oficinas eran como Disney, o sea, estaba yo literal, en Disney, en chiquito, pero ok. Y entonces se fue llevando la entrevista y yo dije, no, pues no la voy a hacer, o sea, no estoy preparado para esta posición de momento y por ahora, hace como 6 años. Pero, la persona que me entrevistó tan amable y entonces después me regaló una pluma de Walt Disney que decía gracias por venir y después me dijo, cualquier cosa, pase lo que pase, yo te voy a marcar para decirte, cómo te fue la entrevista. Y entonces como a los 2 días me marcaron y me dijeron, hola Juan Pablo, fíjate que, pues que muchas gracias por venir, pero pues atendiendo a lo que conversamos, encontramos a alguien mejor que tú, ¿no? O alguien que se adecuaba mejor que tú a la posición, pero muchas gracias, la verdad es que me dio mucho gusto conocerte y lo que se te ofrezca ya tienes mis datos. Entonces yo dije, qué buena onda, porque pues al menos uno pues, me regaló mi pluma de gracias por venir, otra me hizo sentir como persona, ¿no? Que yo creo que eso es muy válido, y otra le dio seguimiento, porque muchas veces una persona con discapacidad, y ya para cerrar, cuando tú vas a una entrevista y te dicen, ah, pues yo te llamo, cuando no te llaman, es puta, seguro no me llamó porque camino chueco, cuando en realidad no te llamó por pendejo, o sea, o por incompetente, ¿no? Y realmente, tú como defensa personal dices, no me llamó como porque camino chueco. O cuando a una mujer, ya un cuate no quiere salir con ella, le dice, ya no quiso salir conmigo porque estoy gorda. Y ni siquiera te veía que estuvieras gorda o no. Simplemente le caíste mal por idiática y porque sus caracteres no funcionaron y entonces el hombre pues, ya te dejó de hablar. Pero evidentemente tú no vas a aceptar que estás desecualizada o desecualizado, ¿no? Porque pues es aplicable a hombres y mujeres. Y entonces tú dices, ya dejó de salir conmigo porque camino chueco y de seguro no va a querer tener hijos como yo. Pues por supuesto que no. No salió contigo porque eres un codo y no quisiste pagar la cuenta. O cualquier otra razón válida que puede tener cualquier mujer. Entonces, yo creo que cuando estás tratando de hacer un tema de inclusión laboral, lo primero que debes de hacer es cumplir tu promesa de, si no quedas, yo te llamo. Si no quedó, llamarle. Y más como persona con discapacidad, es decirle, Juan Pablo, la verdad es que eres súper buena onda. A mí en una empresa de supermercados muy grande me dijeron, tu currículum y todo es lo que yo estoy buscando. Pero cuando me haces una pregunta, y ahorita tú lo podrás constatar, me contestas 20 cosas. Entonces, no me sirves. Porque en esta empresa, si hacemos una pregunta, queremos una respuesta, no 20. Si yo quiero 20 respuestas, te hago 20 preguntas. Entonces, a una pregunta, una respuesta. No tienes, oye, ¿de qué color es la chamarra que traes puesta? Yo quiero que me contestes gris.
No quiero que me contestes, es una chamarra muy bonita que me compré cuando me fui de vacaciones a Nueva York y estaba bien barata y hacía un montón de frío y entonces pues, yo tenía mucho frío y entonces pasé a una tienda. ¿Sí me explicó? Entonces me Sí, decía, sí, sí. la manera de ser que tú tienes me vuela la cabeza. O sea, yo te pregunto una cosa y me contestas 14. No puedo con eso. Y una empresa como esta, estructurada, norteamericana, con 80 procesos, con el tiempo súper medido, con la agenda, con todo el mundo súper medida, no es para ti. O sea, si llegas a entrar, vas a tronar, porque la manera de trabajar de una organización como esta no es para una persona como tú, pero no por tu discapacidad, sino por tu manera de pensar. Entonces, aunque yo te hubiera contratado, hubiera salido corriendo o rodando o escapándote o como quieras a las 3 semanas. Aunque yo hubiera hecho todo lo posible por contratarte y te hubiera metido con calzador a la organización, tú hubieras tronado, porque esta organización, por lo menos hoy, en el camino que está la organización y como tú estás como persona profesional, no cabes. Entonces yo le dije, tienes toda la razón. ¿Sabes cuándo quiero trabajar ahí? Nunca. Voy a comprar ahí todas las semanas y está padre y lo que quieras, pero no voy a trabajar ahí nunca porque pensamos diferente. Mal o bien, diferente. Entonces, creo que este tipo de retroalimentación, yo dije, tiene toda la razón. A la próxima que vaya yo a una entrevista laboral, contrario a una entrevista como estas, que me dices, tú expláyate, ¿dónde has trabajado? Aquí y aquí y acá. ¿Y qué has hecho? Esto y esto. ¿Y cómo lo resolviste? Así, así, asado. O sea, tienes que tener una estructura de entrevista y muchas veces las personas con discapacidad van más enfocadas a que no se les vea el oído, a que no se les vea que ven chueco, a que no se les vea que no tienen una mano, a preparar una entrevista realmente por competencias y a decir, pues sí, no tengo una mano, pero tengo esto y esto, y lo puedo mejorar así, 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 así. Entonces tienes que hacer una estrategia, tanto entrevistador como entrevistado, y tienes que aprender a buscar trabajo donde lo quieras encontrar y donde sepas que vas a caber. O sea, muchas veces dices, puta, necesito lana. Literal lo dices así. O sea, ¿dónde vas a buscar trabajo? Pues donde sea. Y mandas currículums, pero como volantes de pizzería. Entonces, ¿quién te va a llamar? Pues alguien que no quieres que te llame. Si a ti te gustan las morenitas de unos 50 y que y que se pinten los labios de rojo, ¿qué estás viendo con una pelirroja que no se pinta y que mide 1,90? O sea, estás tocando la puerta donde no quieres que te la abran. Entonces, muchas veces eso pasa dentro de la desesperación de no tener un trabajo, y no solo a las personas con discapacidad, sino que se agudicen las personas con discapacidad. Pues a las personas con discapacidad les dicen, tú estás para el call center y se acabó la discusión. Oye, pero a mí ni me gusta hablar por teléfono porque me estresa, ¿no? Tú hablabas del estrés. Entonces, si lo pones a hablar por teléfono, pues lo estresas. A mí lo que me gusta es hacer un trabajo de archivo y clasificar cosas y, ¿no? O sea, necesitas las mismas competencias o las mismas habilidades para hacer una cosa que otra. Pero yo no quiero estar en la recepción, o sea, a mí me enferma o me histeriza ver gente. Entonces yo quiero estar en un lugar donde no vea gente. Ponme a hacer algo. Oye, pero es que tú aplicaste para telefonista de recepción. Pues sí, pero era el único que había. ¿Sí me explico? Entonces, bajo esa lógica, tenemos que tocar las puertas donde queremos que nos las abran, ¿no? A mí muchas veces me mandan una vacante y me dicen, postúlate ahí. No. ¿Por qué? Porque no quiero que me den ese trabajo. O sea, las mejores cosas de mi vida, y yo creo que a todo mundo, es cuando estás en una vacante, ¿no? Y después estás pegado al teléfono como si tuvieras un hijo preso, ¿no? Así, estás pegado al teléfono y suena y suena y suena. Y bueno,
y te hablan de una compañía de teléfonos y les cuelgas, y te hablan del banco y les cuelgas, y de repente te hablan de la vacante para decirte que sí te quedaste. Yo no sé cuántos trabajos has tenido tú, pero te aseguro que del primero al último te has acordado qué comiste ese día, qué traías puesto y en qué momento le contestaste a esa persona. O sea, ya sea que hablaran a casa de tu mamá y te dijeran, mi hijita, ahí te hablan. ¿Quién? Pues de no sé dónde. Ah, y corres, pero corres. O si estás en tu celular, se te va el aire y contestas. Y entonces te dicen, ah, pues te hablo para decirte que ya te quedaste. Y ella notó del otro lado del teléfono que te pusiste a dar de brincos, porque aunque no lo veas, se oye y se nota. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que muchas veces también buscas trabajo donde no quieres que te lo den, ¿no? A mí muchas veces me hablaron de una empresa, pues que tiene muy mala reputación, y me dijeron, ¿cuánto ganas? Pues 4 pesos. Pues te ofrezco 7. Puta, pues sí es mucha diferencia. Pues sí voy. Entonces ya voy a la entrevista y por supuesto que cuando vio cómo caminaba esta persona me dijo que no tenía sala para recibirme. Y entonces yo le dije, pues no hay bronca, pues aquí en la salita platicamos. No, es que no tengo sala y no te puedo recibir por esto, esto y esto. Ah, bueno. Entonces había una persona ahí en la sala y me dice, oye, ¿qué te dijo? ¿Por qué no te recibió? Ah, pues que porque no tenía sala para recibirme. Y me dijo, no, yo creo que no te recibió porque pues vio cómo caminabas y yo vi cómo hasta le cambió el semblante, ¿no? O sea, como cuando tienes unas citas ciegas y pues sale que no esperabas, te cambia la mirada, no porque esté bien o esté mal, sino porque rompe tus expectativas, ¿no? Hablando en un tema más mundano, que no estoy diciendo que sea políticamente correcto o no, pero sucede. Entonces, esta persona me dijo, oye, ¿dónde trabajas? Y yo le dije, en tal lugar. Y me dice, ¿y qué haces aquí? Dije, pues es que me dijeron que me iban a pagar el doble. Y entonces me dijeron, ni por el triple de dinero te vengas a trabajar aquí. Yo tengo 4 años trabajando aquí y desde el día 2 ya me quería ir y no me he ido porque no he encontrado trabajo en otro lado. Entonces yo le dije, claro, si yo ya sabía que esta era una empresa mezquina y miserable, como para qué me vengo a parar una entrevista aunque me vayan a pagar el doble de lo que gano acá. Si ya sabes que son mezquinos y miserables y ya leíste que son así, como para qué te apersonas ahí. Pues no, no toques la puerta donde no quieres que te la abran. Entonces, tienes que hacer un estudio muy a conciencia de decir, aquí sí quiero que me abran la puerta. Si haces la entrevista, el proceso y todo, el día que te den la noticia de que te vas a quedar en ese empleo, te va a dar gusto, vas a decir, ay, maldita sea. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, por siempre supuesto. debes de enfocar tus objetivos y tus esfuerzos a a cosas positivas y a decir, este trabajo es como si me ganara la lotería y eventualmente vas a tocar una puerta, 2 puertas, 3 puertas, 10 puertas, 20 puertas. Y si estás, o sea, por un lado estás buscando y por el otro te estás preparando, porque eventualmente no solamente vas a competir con las otras personas con discapacidad, vas a competir no solo con los de tu universidad, con los de otras 20 universidades y con las de otras 5 generaciones que también van a querer tu puesto. Entonces, bajo esa lógica, tienes que decir, ah, bueno, mi desventaja la voy a usar como ventaja, voy a decir que yo he hecho esto, esto, esto y esto, y a mí me decían, ¿no? En uno de los exámenes que me dijeron, pues es que en el examen psicométrico que te sacamos, salió que eres intolerante a la frustración. Y le dije, puta, pues puede ser, pero tengo toda la vida yéndole a los Tiburones Rojos, que hoy es un equipo que ya ni siquiera existe. O sea, ya ni siquiera te voy a decir mi condición personal, sino irle al peor equipo que ha existido en México, que ya ni siquiera existe hoy en día. Entonces, cuando prácticamente todas las semanas estás pendiente de un equipo de fútbol que lo más probable es que pierda, desarrollas tolerancia a la frustración porque la desarrollas. Entonces, me podrás decir lo que quieras, pero no que soy intolerante a la frustración.
Entonces, eso es falso. Y por supuesto, pues, tener una desventaja y no poder hacer las cosas que tú quisieras hacer, o más bien de la manera que tú las quisieras hacer, jugar fútbol, pues sí, si juego fútbol, pésimo, pero juego, horrible, malísimo, ¿no? Pero juego. Entonces, claro que te frustra, porque sabes que no lo puedes hacer como te gustaría hacerlo. Entonces, bajo esa lógica, uno es, para acotarlo, ponernos en los zapatos del otro siempre. Otro, como persona con discapacidad, tocar las puertas que tienes que tocar y el puesto o la carrera que sabes que puedes ganar. O sea, yo estudié periodismo deportivo y vi que esa competencia iba a estar muy difícil y era una competencia para la cual yo no quería entrenar. Y después me di cuenta del campo de responsabilidad social y dije, claro, de aquí puedo sacar ventaja de mi condición porque en un principio le servía yo de decán. Entonces decía, sí, por aquí sí me conviene. Y entonces empecé a estudiar más esto, saqué una maestría y entonces empecé a trabajar y empecé a desarrollar una carrera sobre este camino. Pero también lo puedes desarrollar en el ámbito legal y puedes defender los derechos de personas con discapacidad o en el ámbito de la moda y entonces hacer ropa específica para personas con discapacidad. Porque yo, por ejemplo, compro un pants, la parte de arriba me queda bien, y la parte de abajo me queda muy larga porque tengo las piernas más cortas. Entonces la solución es vender las cosas por aparte para que la chamarra sea de una talla y el pantalón de otro. Entonces, pues sí, pero si ya te lo venden en conjunto no lo puedes hacer. Entonces siempre, siendo mujer, siendo hombre, teniendo la condición que tengas, siempre a tu vulnerabilidad le puedes sacar una ventaja y usarlo como una competitividad en una posición que eventualmente le va a agregar valor a la organización. Pero un valor legítimo, no un valor ruin de decir, vamos a llenar una cuota con discapacidad y a tenerlo ahí parado en la puerta para que sea nuestro receptor y cause lástima. No, yo creo que eso como puerta de entrada quizá está bien, pero esa persona que entra a esa posición a lo largo de los años tiene que tener la posición de llegar a dirigir esa organización. Si se prepara, como la directora de Nissan en México, que ahorita trabaja en Japón y que empezó siendo vendedora de piso, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, ella supo romper los techos de cristal. Entonces, yo sí creo que para que te abran una puerta tienes que tocar la puerta correcta, a la persona correcta, en el momento correcto. O sea, prácticamente se tienen que alinear los astros, ¿no? Pero, pero los puedes alinear y puedes trabajar para eso. Y creo que más allá de tratar de que nuestras organizaciones lleguen a ese punto, si nosotros empezamos por cambiar nosotros mismos y después por tratar de influir en el de al lado, se va haciendo una cadena y eventualmente podremos permear a la educación, a la organización. Es decir, si nosotros normalizamos que nuestros hijos convivan con personas con discapacidad y no vayas a la escuela y digas, quiten ese niño del salón de mi hija porque nomás nos quita el tiempo. ¿No? O sea, hay prejuicios todavía de ese tipo. Entonces, bajo esa lógica, pues yo creo que después de este tiempo, pues ese es el resumen, ¿no? Yo soy víctima del entorno que me ha tocado vivir, para bien o para mal, y para mi buena suerte, pues me ha tocado saber tocar las puertas correctas o tocarlas cuantas veces sean necesarias hasta que te las abren. Y muchas veces te las azotan con los dedos en la puerta, te las azotan en las narices o te las abren y después te machucan y dices, no, no quiero seguir aquí. O sí, sí quiero seguir aquí, pero me voy a ir para acá. Entonces, ese es el tema de la inclusión. Va más allá de un tema de discapacidad. Yo creo que es un tema personal y en un tema de aceptar ni siquiera al de enfrente o ni siquiera al que no veo, al de al lado, ¿no? O sea, en la medida que nosotros veamos a la persona como persona, podemos llegar a ser un piso más parejo, ¿no?
Totalmente. Juan Pablo, ¿qué conversación más fluida e interesante tienes? Estoy maravillada, me quedé como con 15 preguntas por plantearte y muchísimas más que se me ocurrieron sobre la marcha. Y bueno, este es un tema que nos encanta, como te digo, nos gusta mucho propiciar y promover esta cultura que la has nombrado perfecto, de la empatía, porque en eso radica toda convivencia social y el respeto de todo y hacia todos, ¿no? Porque todos somos, como bien dices, de algún modo vulnerables. Y siempre hay un límite, es decir, yo puedo salir como quiera vestido a la calle, pero no puedo salir en calzones. Claro, Bueno, sí podría, pero no debo. no sería O, adecuado. o sea, no es lo correcto. O hoy en Claro, día claro. tengo que salir con cubrebocas a la calle. ¿Por qué? Puedo salir sin cubrebocas y está bien, porque es mi derecho y no es un tema de ley salir con cubrebocas a la calle, pero es mi deber moral y civil salir con cubrebocas a la calle porque si me cuido yo, cuido al vecino y cuido a todos y salimos más pronto de esta contingencia en la que estamos. Entonces, tengo que aprender a tener límites, ¿no? Yo creo que en el tema de la inclusión, el último paso es tener un límite, porque si no tienes límites, entonces te vas hasta el otro lado y conviertes a tu oficina en Discapacilandia o en que solamente las mujeres llegan o en que entonces te vuelves en todo lo que luchaste por estar en contra de eso, te vuelves específicamente en eso por extrapolar toda esa posición. Ah, pues como yo salí de la UNAM y soy de la cultura del esfuerzo, solamente voy a contratar a las personas de la UNAM. Los que vengan de escuelas de paga, no los quiero aquí. Y hay personas así, cuando en todos lados hay personas muy, muy valiosas, ¿no? Más allá de la alma mater que tengan. Entonces, bajo esa lógica, pues sí considero que debemos de empezar por nosotros mismos y después eh, tratar de transmitirlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo, de hecho, me llevo muchas lecciones, incluso para mi vida personal. Has platicado de tantas cosas que me has recordado, experiencias y vivencias en mis distintos empleos, desde positivas hasta muy trágicas y desagradables. Pero es cierto, es una realidad. Todos de alguna manera somos susceptibles, vulnerables. A mí me ha pasado, imagínate, de mis últimos jefes, yo iba llegando a la oficina y su primer pregunta fue si era verdad que mi hija era hija del jefe anterior. Híjole, son temas reales, son situaciones reales. La ignorancia cabe por todas partes y se permea por cualquier espacio. Ahora, y puede ser, o sea, y si sí fuera, ¿qué? Y a mí lo que me impactó es que tenía una semana en la oficina y el señor ya sabía que yo tenía una hija. Es como dices, ¿no? Llegas a investigar, a cuestionar, a indagar en situaciones completamente ajenas a las capacidades de la persona con la que estás interactuando. Creo que yo te hablo de un ambiente gobierno donde todo esto que se puede vivir en una empresa, creo que se extrema y creo que se puede agravar todavía en un ambiente tal cual, ¿no? Donde te vuelves servidor público y donde de alguna manera, pues se da un poco más esto de relaciones de trabajo por compadrazgo, por amistades, por influencias. Juan Pablo, tienes que volver. Yo nunca le pregunté quizá, oye, ¿tienes alguna condición particular que yo deba saber para, para hacerte más fácil tu trabajo? No le tienes que decir, oye, ¿tienes discapacidad? Oye, de mi manera de liderazgo, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar para que tu trabajo pueda salir mejor de lo que ya lo haces? ¿No? Creo que muchas veces la retroalimentación en México llega después de los hablazos. A mí cuando me empiezan a regañar de, oye, no hiciste bien esto, esto, lo otro, yo les digo, tienes toda la razón, porque si yo ya le digo a quien sea, con quien estoy discutiendo o con quien quiere discutir, tienes toda la razón, ya no me puede discutir nada. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, Oye, sí, es que sí. te tardas un montón, no sé qué, y hablas y hablas y hablas. Tienes toda la razón. Pero además yo después le digo, ¿qué, qué podemos hacer? ¿O cómo me vas a ayudar para evitarlo? Oye, es que siempre entregas tarde. Tienes toda la razón. ¿Cómo le vamos a hacer para que ya no sea así? Y entonces yo ya
la hago o lo hago corresponsable de mi falta o de mi, ¿no? Y entonces yo ya le dije, pues yo te pedí ayuda y tú no me ayudaste. O tú nunca me, o muchas veces cuando yo empiezo a trabajar en alguna oficina o algo, pues dejo que pase una semana y si no me dice nada, dejo que pasen dos y le digo, oye, yo me he sentido muy contento, la verdad es que ha estado muy padre la oficina y demás. ¿Qué recomendaciones me darías para que mi trabajo me salga mejor o como tú quieres? No, hombre, te sale súper bien, eres Chanoc, la persona que México esperaba y tal. Ah, perfecto, paso un mes y yo le digo, no, súper, oye, algo que yo pueda mejorar y tal. No, vas perfecto, súper bien. Y entonces llegan a los 3 meses y te dicen, no, es que tienes mucho que mejorar porque no haces esto. O sea, como de parte de quién me puedes decir eso, si yo te pregunté a las 3 semanas, al mes y medio, a los 2 meses y hasta la semana pasada, ¿en qué podía mejorar? Y tú me decías que todo iba bien. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, ¿a razón de qué me pones esta evaluación ahorita? Y entonces, la directora o quien fuera, que esto me pasó muy de chico porque afortunadamente lo aprendí hace muchos años. La directora o quien fuera decía, ¿es cierto esto? Sí. ¿Y por qué no le dijiste? Pues porque me daba pena de decirle que era un pendejo, ¿no? Bueno, pues entonces no es culpa de él, es culpa tuya que no sabe ser jefe. Y entonces decía, pues él ya no te va a reportar a ti, le va a reportar a él. Y entonces cambiaban la dinámica porque veían que yo pues hacía lo que me hacía, o sea, sí, continuaba bajo la dinámica que me decían que continuara. Entonces, en ese sentido, pues eh, muchas veces esto de blindarte, o sea, porque no es lo mismo que te evalúen a los 3 meses a que a los 3 días le digas, ¿cómo voy? No, pues dejas tu escritorio hecho un desastre, debes de arreglarlo. Pero lo mismo te pasa en el noviazgo, lo mismo te pasa en cuando te vas a vivir con una roomie, ¿no? O con un roomie. Oye, es que ni lavar los trastes. Pues entonces ya no uses mis platos y a partir de hoy tú usas platos desechables para tener una convivencia armónica de las diferencias. Oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta trapear. Le vamos a pagar a una señora que venga cada que a mí me toque trapear. Porque yo no voy a trapear, pero quiero seguir viviendo aquí porque me la llevo muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a arreglar? Le vamos a pagar a una señora. O le voy a pagar yo a una señora. Ah, bueno, entonces, es que esto es un huevón para trapear. Sí, pero le pago a una señora o a un señor para que venga a trapear. Y entonces, felices como siempre. Y eventualmente, pues así vas conviviendo con las personas que vas viviendo, que vas trabajando con las personas que te vas relacionando y vas blindando tus relaciones, preguntando qué te gusta o qué no te gusta, porque tampoco puedes vivir con miedo, ¿no? Sales con alguien y haces chistes machistas y se ríe, dices, pues sí, está bien, y después resulta que te manda la goma porque eres un machista misógino y demás. Entonces, pues, no tienes derecho porque cuando salíamos te reías de mis chistes, ¿no? Yo tengo un amigo que es corazón de condominio y entonces, pues él, su regla es, yo salgo con mujeres menores de 30. Si tiene 30, ya no está en mi target, ¿no? En mi público objetivo. Está muy bien. Y entonces un día salió con una chava como de 20 años, él ya teniendo 35, y entonces le digo, ¿cuántos años tienes? Y entonces dice, 20. Entonces, porque se veía muy arreglada y muy acá. Y entonces yo le digo, ah, ok. Digo, muy bien. Y entonces ella, no él, ella dice, uno es tan joven como la piel que acaricia. Entonces yo me quedé así como de, perdón, ¿no? O sea, le dije, claro, ella quiere andar con uno de 35 y ella quiere andar con uno de 20. Está perfecto. Y a nadie le puede decir que es machista, que es misógino, que las usa como objeto sexual. No, es un acuerdo al que ellos llegaron, un acuerdo en el que estuvieron muy contentos mientras duró y tan felices como siempre.
Entonces, o sea, pero él planteó sus puntos desde un principio y ella planteó sus puntos desde un principio y estuvieron de acuerdo y duraron y fueron tan amigos como siempre y a la fecha creo que se siguen llevando. Pero ese es el tema de la inclusión y de la tolerancia y de la... Si yo desde el primer día, a mí me dicen, uy, no, si tú no caminas 5 kilómetros al día, yo no puedo salir contigo porque a mí me gusta salir a correr diario. Ay, nos vemos, ya me voy. O sea, porque con eso yo no puedo. Entonces, en ese tipo de cosas, creo que la gente y las personas con discapacidad también quieren aparentar cosas que no son. Entonces queremos aparentar cosas que no podemos hacer. Entonces, bajo esa lógica, la gente no se sabe poner límites porque desde que éramos chiquititos, tu papá te decía, es que mi querubín es hermoso, es el genio número uno, es casi como Maradona. Entonces, creces en el engaño porque tu papá no supo hacerte ver las limitantes que tenías. Entonces, si tienes discapacidad y tú creces en el engaño de que tu mamá te dice que eres el querubín y que todo lo puedes, pues por supuesto que cuando sales de tu burbuja, estás peor que salir de una cuarentena de 6 meses, porque tienes una cuarentena de 18 años. Entonces, cuando sales al mundo laboral, te van a reventar, porque evidentemente eres la princesita de tu papá o el querubín de tu mamá, pero no eres la princesita de todo mundo. Entonces, por supuesto que no van a cumplir tus pleitesías, ¿no? Entonces, pues bueno, así nos fue. Yo, espero que les haya sido útil y, y con mucho gusto ahí seguimos en contacto para lo que se ofrezca. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, Juan Pablo. De hecho, tenemos algunos cursos más que estaremos diseñando y ya ahí te estaremos platicando e invitando. A mí me encanta tu tema, tu control y tu solvencia y tu soltura para hablar es impresionante, buenísimo. Un abrazo.